vamos a continuar con los ejercicios y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, permítanme tantito. No sé si antes de continuar tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, tuvieron problemas para completar los ejercicios de tarea o cualquier cosa. Ya saben, si levantan su manita para que hagan los comentarios que consideren, y entonces vemos qué hacemos. Ok, a ver, Ángelo, cuénteme. Buenos días, profa. Es algo rápido. Es puesto del método de álgebra de bloques. A lo último me debe de quedar un solo bloque y esa es mi función de transferencia. Claro. Ah, ok, no me será para confirmar. Gracias. Sí, no hay de qué. Bien, ¿qué más preguntas tienen, comentarios? Ya saben, levanten su manita. A ver, María Fernanda, cuénteme. Buenos días, profesora. ¿Qué pasó, dígame? Nada más tenía una duda, pero creo que esa no hay problema de resolverla con los ejercicios que se puedan ver en clase. Es sobre el uso de la retroalimentación. ¿Cuál es su problema? Hay un paso, bueno, una regla en los apuntes que era justamente donde tomábamos desde el punto de retroalimentación, pero yo lo tomé justamente antes de la salida. No sé si estuvo bien. Pues no hay o sea, es que no entiendo. A ver, permíteme, a ver, explícame porque no entiendo. A ver. Se trata sobre la forma de canónica o de retroalimentación. Yo tomé esa antes de que fuera la salida, porque a mi parecer había dos. Por eso, pero ¿cuál es su problema? Quiero entender tu duda. ¿Cuál es tu duda? De la tarea. No es la tarea. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuándo puedo utilizar esa? Cuando tienes la forma. Por ejemplo, si no viene la salida y por viene... eso, necesitas una forma, tú me estás diciendo la forma canónica. ¿Cuándo puedes reducir la forma canónica? Pues cuando tengas la forma canónica. ¿Cuál es la forma canónica? A ver, dime, ¿qué elementos lleva? Lleva un punto un punto sumador. Un sumador, entonces lleva una bola. ¿Luego? Un bloque. No, espérame, un punto sumador y hay otro punto. ¿Cuál otro es el punto importante? El punto de retroalimentación. No, el de reparto. El de reparto. El de reparto, ahora. ¿Cómo es una forma canónica? ¿Cuál es la relación que deben guardar estos dos? De que tienen Dime la dirección de las flechas. No me interesan los bloques, porque ya dijimos que los bloques pueden ser bloques con ganancias diferentes de uno o con ganancia 1, y eso no cambia la forma canónica, ¿o sí? No. Entonces nada más dime las flechas, los bloques no nos importan. Dime para dónde deben ir las flechas. Una se dirige al punto de salida y la otra regresa justamente al punto. Pero para que llegue al punto de salida, ¿de dónde de dónde viene esa señal? Sumador. Entonces, ¿de la salida o de la entrada del sumador? De la salida del sumador. ¿Salida del sumador hacia dónde? Hacia el punto. Hacia el punto de reparto, punto de salida, o punto de bifurcación, lo que quieras. Va en esta dirección. ¿Sí? Ok, luego. Luego tengo otra línea que va de ese punto de reparto de nuevo hacia al punto de sumador. ¿Que debe quién? Pero entonces aquí, ¿quién sale o entra? No, entra. Ok, entonces el otro debe venir del punto de reparto. Y debe entrar al sumador. Esta es una retro.
Ok. Entonces, ¿cuándo haces la reducción de una retro? Pues cuando haya retro. Que si la retro está aquí en esta esquina, que si la retro está en esta esquina, que si está aquí o está acá arriba, ¿cambia? ¿Ya por eso dejó de ser retro? No. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Esa era mi pregunta, porque a veces... Que si la cambias de lugar ya deja de ser retro. Ajá. ¿Por qué? Em, La retro tiene una forma y mientras tenga la forma no importa dónde la pongas. ok, O profesora. sea, no tiene nada que ver si está al inicio, al final, en medio o donde caiga, da exactamente igual. Lo único que tú tienes que revisar es que tenga la forma. Por eso te preguntaba yo, porque ese es el problema que muchas veces confunden, no solo tú, sino todo mundo, ¿eh? O sea, a lo mejor los que no levantan la mano, pero igual están confundidos. ¿Cuál es la situación nada más? El revisar, por eso les digo, ¿cuál es la relación entre el punto de reparto o de salida y el sumador? ¿Hacia dónde van las flechas? Porque yo solo tengo dos figuras que formar, o una canónica o un paralelo. Y tanto la canónica como el paralelo tienen un punto de salida y un punto sumador, pero la relación que guardan estos dos es diferente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solo verlo, que si está al inicio, al final o en medio, donde sea que se genere, pues esas son las relaciones. Por eso les decíamos, deben entender y aplicar el primer concepto que dimos de qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues es un conjunto de elementos que están relacionados e interrelacionados con un orden. ¿Qué relación e interrelación y en qué orden se da? Pues es el que corresponda para realizar el fin para el que está hecho el sistema. Entonces, puede presentar diferentes relaciones los elementos que generan o retroalimentaciones o formas de paralelo. ¿Qué se genera primero y qué se genera después? ¿Y qué después del después? No sé. Entonces puede haber paralelos y retroalimentaciones que están ordenadas en de cualquier forma. Cualquier cantidad de paralelos, cualquier cantidad de retroalimentaciones, unas dentro de otras, unas encima de otras, unas igual al mismo tiempo que otras. No lo sé. Esa interrelación va a depender de cómo funciona el sistema. Entonces da igual si está al inicio, al final, en medio o donde caiga. El sistema tiene una relación e interrelación de elementos que están ordenados de acuerdo al fin para el cual sirve el sistema. Y eso es lo que se observa en el diagrama de bloques, esa relación e interrelación que corresponde a ese sistema en particular. Ahora, ¿cómo vas a hacer la reducción? Pues como quieras, depende de cómo acomodes los elementos. Decíamos, ahora sí, ahí intervienen los bloques para que tú puedas dar las formas que tú quieres y para eso tienes todas esas reglitas que dimos, para que acomoden las cosas de forma que se conserve la figura que se requiere para hacer la reducción. Pero ¿cuál primero, cuál después? La que tú quieras. Por eso acomodas y reacomodas los elementos para que tengan la forma que se necesita, ¿no? Y ya, que si uno primero, el otro después, depende de cómo están acomodados. Cada sistema tiene su orden. Entonces, de todos los ejercicios que hemos visto, desde el primer ejercicio eléctrico que vimos, donde obtuvimos el diagrama de bloques, hasta el último ejercicio de la clase pasada, cada ejercicio, si ustedes observan,
tiene un orden en el cual se dibujaron todos los elementos que tiene. Entonces, ¿ninguno tiene el mismo orden ni la misma forma? No. ¿Por qué? Porque cada sistema es diferente, cada sistema realiza una función y cada función se lleva a cabo dependiendo de la relación e interrelación que deben conservar sus elementos. Por eso presentan diferentes formas y a veces tienen cosas elementos que se forman antes, otros después, unos dentro de otros, y eso no interviene en la función del sistema. Simplemente cada sistema tiene su orden y tiene su función. Entonces da igual dónde está. Si están al inicio o al final, da exactamente igual. No sé si queda completamente contestada la pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué más necesitan? Sí, porque si se atoran, ese es el problema. Sí, si no preguntan, pues menos. Sí, por eso decimos los conceptos, por eso no es tanto de memorizar tonterías, sino entenderlos y aplicarlos. Entonces, si siguen sin entender ese primer concepto que dimos y no lo aplican, pues van a seguir teniendo muchos problemas al seguir haciendo la reducción de los sistemas. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Todo pudieron resolver su tarea sin problemas? Sí, nadie tuvo ningún problema para resolver la tarea. Bueno, ok. Entonces, si no hay más, pues pasemos a lo que sigue. Vamos a hablar ahora de... Este es bonito. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Ahora tenemos este ejercicio, que es el ejercicio... no, pero tenemos... el ejercicio 19. ¿Ok? Entonces ahora la idea es de que lleven a cabo este ejercicio, hagan sus reducciones para este ejercicio. ¿Sí? Que es el ejercicio 19. Entonces, por favor, observen el ejercicio, ya saben qué hacer. Siempre la recomendación del día, pues ya saben cuál es de que observen, tomen su ejercicio, hagan lo que pueden hacer, pueden establecer primero una estrategia, ¿verdad? Acuérdense, antes de resolver nada, antes de empezar a reducir a lo loco, como siempre le hacen, primero a lo loco y luego se atoran y luego ya no hayan para dónde. No, mejor, a ver, con calmita, a ver. Observan su ejercicio, dibujen, revisen muy bien. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, yo lo que les digo es que hay veces que como los bloques les estorban y luego no pueden revisar bien, pues yo lo que hago, ya saben, pues es quito todos los bloques y veo qué es lo que queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo que interesa son las interconexiones que hay entre los sumadores y los puntos de reparto. Esa es realmente la importancia de esto, son los elementos que me ayudan. Y a veces los bloques me hacen que no pueda yo observar las cosas con mucha claridad. Entonces, si ustedes, decíamos, es importante que observan el diagrama, dibujen su diagrama sin bloquecitos, por ejemplo, eso es algo que yo hago, ¿verdad? Si no les gusta así, no importa.
y observen qué cosas podrían hacer para poder simplificar este sistema y poderlo resolver sin problema. Entonces, vean, yo lo que digo es que quito los bloques y observo qué hay. ¿Qué tengo que ver? Acuérdense, tanto los paralelos, dónde se forman paralelos, como dónde se forman canónicas. Y luego, ¿qué podrían ustedes hacer o qué necesitarían para que tengan esas formitas listas para usarse? ¿Ok? Entonces, dibujen, redibujen, separen, acomoden, vean qué debieran hacer. A ver, a ver si separo estos elementos de esta forma, ¿cómo quedaría? Ok, si los separo en este otro sentido, ¿cómo quedaría? ¿Cómo me sería más simple para mí el poderlo resolver? ¿Cómo acomodarían los elementos? ¿Qué moverían primero? ¿Qué moverían después? Para poder dejar las figuras listas para usarse. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Ok? ¿Qué les gustaría hacer? Establezcan su estrategia. Y una vez que establecen su estrategia, ahora sí, regresamos al diagrama original y empiezan a ver. Si ustedes ya hasta hicieron su listita de qué hacer, sí, yo sé que les da mucha flojera, pero háganlo. En tanto no entienden bien todo lo que ocurre, todavía no se acostumbran a la forma de estas cosas, entonces algo que es muy útil sería eso, escríbelo, todo lo que quieras, escríbelo. A ver, este bloque así, este bloque no, esta figurita así, esta no, esto lo separo, quiero separar esto, a lo mejor los numeras, dices, pues es que es el sumador 1, 2 y 3, el punto de reparto 1, 2 y 3, o lo que tú quieras, y dices, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo los quiero acomodar? Y luego ya te vas al diagrama original y comienza a ver, ok, lo primero que yo quería hacer era esto. Bueno, ya con los bloques tú ves, sí lo puedo hacer y no se altera. Perfecto, entonces lo haces. No, sí lo puedo hacer, pero esto me estorba, aquí hay que completar, aquí hay que quitar esto, aquí hay que aumentarle tal, ¿verdad? Este bloque lo voy a pasar para allá, lo voy a pasar para acá, que no me estorbe, donde no me estorba, donde me facilitas en la operación, y entonces vas completando, vas acomodando para ir haciendo tus reducciones, y ya que dejas todo, y luego ya pues ya vas haciendo tus elementos, tus reducciones poco a poco, hasta que terminas de obtener tu función de transferencia. Entonces, por favor, pues hagan el ejercicio, ¿no? Aquí tienen un ejercicio, este ejercicio. Ahora, yo nada más les voy a dar un pequeño tip que yo uso para simplificarme, sobre todo cuando tenemos este tipo de cosas, que luego sí es un poco, un poco complicado a veces, ¿no? Y entonces, porque se pierden en los elementos. Digo, si ustedes son muy hábiles haciendo matemáticas, que algunos ya vimos que no, ¿verdad? Porque no podían con las ecuaciones. Entonces, pues esto es igual. Entonces, ¿yo qué recomiendo hacer? Por ejemplo, a mí me funciona porque a mí no me gusta hacer tantas operaciones, y para no perderme, ¿qué es lo que hago? En lugar de manejar todo esto así como lo hicimos, pues y así como lo hemos hecho todo el tiempo, ¿no? ¿Qué dicen? Pues ¿qué ponían aquí? Acuérdense, aquí ponen aquí, pues este es G1, este es G2, este es G3, esto es H1, H2. Pues pueden hacerlo así, ¿no? Y al final, ya que tengan sus funciones al final, pues simplemente sustituyen esos valores y ya hacen su simplificación, ¿no? Ya sea estos términos completos, o si no les parece porque está así muy, muy complicado y queremos simplificar,
yo comenzaría a lo mejor con hacer un listado más simple. Entonces yo diría, ok, yo digo que A y le voy dando los valores. Yo digo, a ver, ¿qué pasa si A es S más 2? Que B sea, por ejemplo, 3S. Luego C, ok, que sea S más 4. Y luego, pues, etcétera, etcétera, etcétera. No le dan los demás valores. Y luego redibujo yo esto con estas asignaciones y así no me hago tantas bolas. Entonces, por ejemplo, entonces ya aquí, si es A es S más 2, entonces aquí sería 1 sobre A y ya no empiezo a generar cosas que luego ya no sé qué hacer. Luego aquí yo digo, pues si este fue B, pues le pongo aquí B, si este fue C, pues esto es C, aquí pues los valores que asigne, aquí a lo mejor igual, si asigne alguna otra cosa, y estos que son números, pues estos a lo mejor los dejo ahí, estos no me afectan, pero todos estos elementos que a lo mejor sí son un poco raros y que después cuando yo desarrolle me empiezan a generar cosas muy extrañas y luego yo ya no sé qué cosas se elimina con qué y empiezan a generar cosas muy raras. Entonces yo lo que digo es que pues tú ya haces alguna asignación, pues a lo mejor te puedes simplificar. O le digo, finalmente, pues a lo mejor nada de esto te gusta, dices, bueno, pues ok, si nada de esto me gusta, pues simplemente lo manejo así. Manéjalo como tú quieras. Haz una asignación la que para ti te sea más simple. Solo ten mucho cuidado en qué estás considerando y anota, ¿verdad? ¿Quién es cada cosa? Porque yo digo que al final, bueno, a ver qué pasa si yo veo que aquí tengo una multiplicación que era A por B. Perfecto, pero ¿y si luego viene otra vez? Hay que dividirlo entre B, pues aquí es muy fácil. Yo digo, ay, pues este es B y este es B, se va, nomás me queda A. Que si yo tengo aquí un polinomio que me queda, que es S cuarta más quién sabe qué, S cúbica y etcétera, 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 entre S más 2, ¿no? Por ejemplo, pues aquí a lo mejor yo no veo claramente qué se simplifica aquí, pero si yo lo viera así, pues es que este polinomio viene de esta multiplicación, este es este término, aquí yo los veo rápido, puedo simplificar y yo sé que solo me queda esto, a tener que hacer toda la división para ver qué es lo que me queda, que eso es lo que luego se pierden. Entonces, digo yo, puedo simplificarlo así y al final si me queda un término A por B por C por J. Bueno, pues entonces si esta ya es mi último elemento y eso me queda sobre igual a por F, por J y por S y lo que quieras. Ok, entonces ya lo que me quede, como yo ya sé quién es A, es B, pues ahora sí ya multiplico los elementos, entonces ya sé que A es S más 1, B es S más 5, C es 4S, etcétera, lo que sea, ya multiplico lo que me queda, ya divido lo que sea, elimino los términos, ¿verdad? Aquí elimino los términos comunes, lo que me quede, eso lo desarrollo y ya terminó mi función. A perderme entre cosas que luego desarrollan tan raras que luego no saben ustedes ni qué quedó y les quedan unos chorizos espantosos y asquerosos que no saben qué hacer con eso. En cambio, si al final yo nada más tengo letritas, pues ya nada más veo, pues esta se repite, esta se va. Ok, estas no. Esta también se repite, vaya Dios. ¿Qué me quedó? Pues nomás me quedaron estos elementos arriba, estos abajo. Desarrollo lo que me queda y se acabó, ¿no? En mi última reducción. Y ya puedo ver elementos comunes, quitar los comunes, desarrollar lo que hay y cuando sustituya ya nada más desarrollo lo que tengo. En lugar de perderme entre tanta tontería que luego sale por ahí y unas cosas bien horribles que luego no saben qué hacer con eso. Pero yo digo, puede sí servir
para simplificar un poco las operaciones en lugar de empezar a inventar cosas bien raras. Pero si ustedes no lo quieren hacer así, tampoco hay ningún problema. Háganlo como quiera, solo háganlo y háganlo bien. Ahora, la función de transferencia. La función de transferencia no me sirve si me dejan un chorizo asqueroso. ¿Por qué? Porque eso no me va a servir, a nadie le sirve. Necesitamos que la función de transferencia solo presente un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ya listos para usarse. ¿Por qué? Porque después, cuando tengamos que analizar al sistema, yo necesito que mi función de transferencia le pueda yo dar la formita del polinomio que yo requiero. Pero si no tengo un polinomio, si no tengo un montón de operaciones indicadas sin desarrollar, no voy a poder trabajar con eso. Entonces, tienen que hacerlo y tienen que dejar la función de transferencia lista para usarse. Si no queda lista para usarse, entonces a nadie le va a servir, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie. ¿Ok? Entonces, o simplifican la función o no le sirve a nadie. Entonces, por favor, pónganse a chambear. Vamos a dejarles media hora a que trabajen. Entonces, por favor, trabajen su ejercicio. Hagan lo que quieran con esto. Y ahorita hablamos del resultado. Dígame, Carlos, ¿qué quiere comentar? Una pequeña pregunta, profesora. Dígame. Cuando tienes un sumador y le entran, ahora sí como viene en la figura, 3 y sale 1, ¿todavía se puede aplicar la retro? ¿Por qué no? Ok, esa era mi duda. Se puede aplicar, pero solo debe primero respetar el número de señales que corresponda. Ok, entonces si tomo, o sea, solo voy a tomar una señal. ¿Solo una señal? Ajá, y quedaría un cuadrado, o sea, el resultado pues. Pero seguiría teniendo la otra señal, ¿no? Claro. ¿Y la otra señal sigue entrando a dónde? A positiva. Ok, ya entendí, profesor. Gracias. Sí, o sea, solo identifique qué elementos son los que está reduciendo. No puede eliminar los elementos que no redujo. Por eso debe identificar qué está reduciendo. Por eso les decía yo, marcan qué elementos son los que según ustedes están reduciendo. Todos los elementos que están reduciendo. ¿Qué señales? ¿Qué sumadores? ¿Qué puntos de salida? ¿Y qué bloques? Si no pueden identificar eso y simplemente reducen todo y desaparecen cosas que no desaparecen, ese es el problema. Por eso ese es el concepto, que entiendan de qué estamos hablando. ¿Sí? No puedes reducir no es lo que tú quieras. Para eso tienen sus reglitas y las reglitas dicen qué elementos se están reduciendo y todo lo que hemos explicado. Si no han puesto atención, yo no puedo hacer nada por ustedes. Pero tienen que observar por eso qué reglas son, qué les conviene, qué elementos necesitan. Y es un asunto de que ustedes visualicen. Entonces tienen que dibujar y redibujar el diagrama de acuerdo a que quede entendido cómo lo entienden ustedes el diagrama, cómo pueden distinguir las figuras. Si no las pueden distinguir, ¿por qué no las distingues? ¿Qué debieras hacer para que te quede la figura como corresponde? Entonces, si no le dan primero la forma correcta, pues también por eso tienen problemas. A menos que ya hayan entendido bien las figuritas, entonces ya no tienen que modificar nada. Pueden identificarlas perfectamente y saber exactamente qué deben hacer. Si no lo saben, por eso redibujen el diagrama hasta que quede claro para ustedes qué se debe hacer. Bueno, entonces van a tomar la siguiente media hora para que hagan ustedes su reducción y ya tengan el resultado. ¿Sale? Entonces pónganse a trabajar, hagan lo que tengan que hacer y en
30 minutitos comentamos el resultado. Pónganse a chambear.
Hola, hola, ¿cómo van? Bien, profesor. Ya tienen cosas, ya tienen ideas, ya ahí la llevan. A ver, Miguel, cuénteme, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, yo ya la acabé, pero tengo mis dudas que esté bien o que esté mal. Apliqué todas las reglas, pero igual queda Por eso, si una aplicó las expresión reglas de forma medio correcta, no debe haber extraña. problema. Pero a ver, cuénteme, ¿cuál es su duda? Ok, pues sería más que nada en el primer sumador, ¿Qué bueno, ahí tiene? se ve que hay una reducción. Entonces, cuando Ajá. aplico la reducción, se conserva todavía el sumador porque igual tiene otra retroalimentación. No sé, tendría yo que eliminar. ¿Qué es lo que tiene que eliminar? Bueno, yo eliminé primero lo que son el bloque 4 y el bloque 1 sobre S2 y volví a conservar el sumador, pero ya no con la Por entrada eso, o sea, negativa. quitaste este bloque. Ajá. ¿Qué más? Y el bloque 4. El bloque 4 y esta señal. ¿O esta la dejaste? Ajá. Esa La señal, ¿no? quité. Ajá. ¿Y qué más quitaste? Ya nada más eso y dejé Nada más eso, el no sumador. falta un elemento más. Ah, bueno, sí, el punto. Ah, ajá. Y entonces ahí queda un cuadro, ¿no? Ajá. Y luego, ¿cuál es su duda? Sí, todavía se conservaba lo que es Por el eso, sumador, ¿qué ya que fue no lo que puse la otra quitaste? señal. Todo eso que usted encerró. ¿Y qué es lo que queda? Ah, ok, queda parte del sumador que no se utiliza. ¿Por qué? Porque nada más utilizo la señal negativa. ¿Y esta? ¿Esta Esa ya señal no a se a utiliza dónde llega? al sumador. Y entonces si eliminas al sumador a dónde llega, ¿qué le hiciste? No, se conserva nada más Por eso, si quitas, por eso, esa señal llega a un sumador y si eliminas el sumador, ¿qué pasaría? pues pierdo toda la señal. Pues ya no llega a ningún lado. Ah, pues esa es la lógica, Ajá. ¿no? Sí, ok. Pues, Bueno, está pues bien. si dice ahí que llega un sumador y le quitas el sumador a donde va a llegar, pues ya la eliminaste, la pobrecita, la mandaste al diablo, pues pobre señal. Ya le quitaste a dónde llegar, ¿no? Le enviaste al barranco, pues es que esa es la lógica, por eso no pueden inventar cosas que no son, por eso tengo que observar a dónde llega la señal, dónde está, de dónde sale, a dónde llega, por dónde pasa, eso es lo que hay que conservar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues por eso, ¿a dónde llega cada señal? Ah, pues ahí llega, ahí debe llegar, ¿no? O sea, ahí realmente aquí cuántos sumadores tengo. 2, por así decirlo. Podría yo haberlo separado y ya no tengo problemas existenciales, ¿no? Ok, bueno, nada más era eso. Sí, gracias, profesora. Ay, ¿de qué? Va. Ok, ¿qué más? Profe, yo tengo una duda, pero sobre colocar en el dibujo ¿Qué tiene? para tener una mejor Por eso, perspectiva del dibujo. lo que quieras. ¿Cuál es tu duda o cuál es tu comentario? Ahí en el bloque 3S sobre S más 4 y al lado derecho tiene el punto. Bueno, uno de los pasos sería cambiar ese punto a la izquierda. ¿El punto se puede poner donde está el anterior punto? A ver, ya no entendí. A ver, otra vez, ¿cuál punto? Aquí yo tengo 2 puntos. Ajá. Aquí tengo un punto, digamos el punto de reparto 1 y este es mi punto de reparto 2. ¿Sí? Sí. Ahora sí. ¿Qué quieres hacer? El punto de reparto 2, pasarlo a la izquierda del bloque que tiene los puntos continuo. no los pasas a ningún lado, mueves los bloques, ¿no? Ah, bueno, perdón. El bloque lo mueves a la derecha del punto. Ajá. El punto no se puede juntar con el otro punto, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? ¿O sí? Esa era mi duda. ¿Cuándo puedes juntar los puntos? Cuando ya no tienen nada entre ellos. Ajá, pues cuando están sobre la misma, la misma línea, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto
aquí, uno aquí y uno acá, ¿puedo juntarlos? Sí. Aunque la línea esté chueca. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Okay. Sí, esa justo. Gracias, profe. Pues es la regla. Sí. O sea, no tienen que inventar cosas que no existen, para eso se les dieron las reglas, para que las usen. Solo acuérdense de completar correctamente, compensar las señales, porque recuerden que al pasar un bloque al frente o atrás de un punto de reparto o al frente o atrás de un punto de un sumador, hay que compensar las señales, hay que agregar bloques con ganancias, con la misma ganancia del bloque que moviste o con el inverso de la ganancia del bloque que moviste. Eso es lo que tienen ustedes que observar. ¿Qué bloques con qué ganancia se colocan en dónde? Eso sí, para compensar la señal. Entonces decíamos, o memorizan la regla o la analizan. Es lo único que hay que hacer. ¿Sí? Entonces nada más recuerden, se mueven los bloques y se deben compensar las señales de acuerdo a lo que dice la regla. Bien. ¿Qué más dudas, qué más problemas tuvieron para reducir el diagrama? No me importa si me preguntan 5 veces lo mismo. Si no les quedó claro, pues pregunten. Que preguntan 5 veces la misma cosa, bueno, pues lo explicamos 5 veces, ni modo. ¿Sí? ¿Tuvieron problemas? ¿Alguien más que haya tenido alguna duda o que tenga alguna complicación para poder resolver el ejercicio? Sí, acuérdense, todos los elementos, sigan las reglas nada más, no tienen que inventar cosas. A ver, Miguel, cuénteme. Bueno, me parece que ya lo terminé, profesora. Uh-huh. ¿Y qué obtuvo? Bueno, pues se obtiene solamente un bloque y también Sí, pero ¿qué toda la ganancia expresión. tuvo? ¿O qué es lo que quiere? ¿O quiere compartir algo? ¿O qué es lo que quiere? Bueno, nada más alzar la mano para notificarle que ya acabó el problema. Ya. Y ya no tuvo problemas. Ajá. Va. Sí, ya con lo que mencionamos es suficiente, eso es lo importante. Bien. ¿Qué hay con los demás? Solo me falta hacer el valor final, obtener el valor final, profesora. Ok. Bien. ¿Cómo van los demás? ¿Dudas, preguntas? Cualquier pregunta, ahorita es la hora de las preguntas. No, profesora, también ya lo terminé. Bien, ¿y los demás? ¿Alguien? ¿Nadie de los demás? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Dudas que todavía no entienda qué hacer? ¿Que todavía no le haya alguna cosa? Son reglitas muy simples, todo es muy sencillo, ya lo vimos, ya revisamos 500 ejercicios, no sé qué, hay que hacerlo. ¿Ok? Recuerden que todos estos sistemas que hemos estado revisando se pueden resolver de varias formas, porque ustedes aquí pueden observar varias cosas. ¿Sí? Entonces tú puedes elegir qué haces o qué no haces, qué formas primero, qué formas después. Porque recuerden que muchas veces en función de hacia dónde mueves los bloques, si los mueves al frente o atrás, se generan otras cosas. ¿Sí? Entonces, el efecto de mover un bloque al frente te genera unos elementos y entonces tienes que llevar a cabo cierta operación o se forma una figura que puedes reducir primero o
Si tú mueves los bloques en una forma diferente, entonces se generan otros elementos, entonces puedes comenzar aquí a hacer tu reducción de una forma diferente, y eso es lo que tú puedes hacer, o sea, ir viendo, a ver, piensa, si mueves bloque al frente, ¿qué te queda? Si mueves bloque atrás, ¿qué pasa? Una vez que completas, ¿qué sucede? ¿Qué hay? Y entonces tú vas generando lo que necesitas. ¿Sí? Aquí tenemos varios elementos que tú puedes empezar a primero y otros después. Entonces es cuestión de decisión. Dígame, María, ¿qué se le ofrece? Hola, profe. Y bueno, ¿Qué yo le pasó? quería preguntar respecto a, por ejemplo, en este caso, que tenemos un sumador que tiene, digamos, dos, entradas, por así decirlo, en la parte de No, de hecho tiene más. ¿Cuántas entradas bueno, tiene? tiene, ¿O de cuál pues, sumador me hablas? del primerito, ¿Cuántas entradas tiene? tiene tres. Ujú. Ajá, pero mi pregunta sería que si en esos casos se puede separar, digamos, se pueden hacer ¿Cómo dos, haces una suma? pues simplemente poner los elementos que tiene dentro, Pero ¿no? ¿cuántos elementos tomas a la vez para poder hacer tu suma? Pues los hemos visto que son dos. ¿A poco tú sumas, si yo te digo 3 más 5 más 7, lo sumas así de un jalón? Pues sí, ¿Sí? ¡Wow! No, pues es que tienes un cerebro muy desarrollado, pero para los que no lo tenemos, ¿cómo hacemos normalmente las sumas? separadas. ¿Cómo? Pues no sé, primero retomando su ejemplo, no sé, sumar 5 y 3 y luego lo que salga es más 7, O ¿no? sea, entonces primero tomas dos Ujú, elementos, ¿no? sí, Los sumas. Luego, y le sumas el tercero. al resultado, Ajá, ese es un elemento. ¿Qué le haces? Ahora le sumas otro elemento ujú. al resultado, ¿no? Entonces ya tomas dos elementos otra vez para hacer tu suma. Y si quisieras sumarle un elemento más, ¿qué harías? Pues también sumarlo aparte. A ese resultado, ahora Ujú, le vuelves el a otro quién. elemento. ¿Por qué? Porque pocas personas tenemos la capacidad que tú tienes de tomar todo de un jalón y hacerlo de un jalón. Generalmente la mayoría no tenemos esos cerebros súper desarrollados. ¿Qué hacemos? Separarlo. ¿De cuántas cifras en cuántas cifras cada vez? De dos en dos. Pues sí, pero te digo, la gente pues, estándar, digamos, los que tenemos una inteligencia estándar. Sí, a lo mejor tú eres como mi pequeño, mi bebé, que tiene un cerebro así súper desarrollado, nacen uno cada generación. Sí, hace unas operaciones tan raras que yo nunca le he entendido, ¿eh? Porque sí, está muy por encima de la inteligencia promedio. Pues sí, ahí sí, y no los juzga uno, así son, así son. Pero los que tenemos inteligencia estándar, ¿verdad? Pobrecito de mi hijo. Pero bueno, ni modo, tuvo que aguantarse con una mamá normal. Y entonces, ¿cómo hacemos las operaciones? Tienes que tomar ¿quién? Dos Primero, elementos cada vez, ¿verdad? Y ujú, luego, la salida, sumársela al dos elementos a la vez. Y luego, lo mismo. Ujú, dos elementos a la vez, ¿no? sí, Y luego, dos elementos cada vez. ¿Por qué? Pues porque así son las operaciones. Entonces, ¿cómo los separas? pues Como se te antoje, dos a la vez, ¿no? sí, Pues gracias, profe. porque la gente estándar así hacemos las operaciones, dos elementos a la vez, ¿no? Aunque personas como tú puedan hacerlo de un jalón, 4 o 5 cosas a la vez, digo, te felicito, qué bueno que lo puedas hacer, pero tienes que pensar en cómo la gente está de inteligencia estándar, cómo lo hace. Pues así.
2 a la vez, y luego a eso le sumas el otro. A lo mejor lo haces muy rápido, pero procesar 3, 4 elementos, sumarlos así de un jalón, pues no, creo que ni las máquinas lo hacen, pero bueno, no lo sé. A lo mejor porque como hay que programarlas y la programa la gente estándar, solo se pueden hacer así, aunque lo hagas muy rápido, pero solo 2 elementos a la vez. Entonces lo puedes separar así, 2 elementos cada vez, porque es como se hace una operación normal. Entonces, Sí, profe. ¿cómo los pones? Como quieras, ¿no? Sí, Y esto, ¿cómo lo pondrías? Pues lo podrías poner como una sola bola con ¿cuántos entran? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues entonces podrías poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces ya sé que lo pongas así o lo pongas así, no da igual. pues Solo cuenta cuántos elementos estás sumando. ahí 5. Y en el último, que están todos juntos, Pues también. pues es lo mismo, lo mismo. Esa era, hacia ahí, en ese sentido era su pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Así es. Sí, pero como buena mamá nunca perdemos oportunidad de presumir a nuestros bodoques, ¿verdad? Sí, mi bodoquito era un niño muy peculiar. Bueno, digo era no porque haya pasado nada, sino porque pues ya creció, ¿verdad? Ya creció, es un ingeniero muy fregón. Pero bueno, con un chorro de ¿cómo se llama? Certificaciones y todo, está muy feliz y contento. Pero pues cuando era peque, híjole, no saben cómo batallábamos sus profes y yo. Nos hacía ver su suerte el pobrecito enano. Pero bueno, pues así fue. Fue divertido. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Comentario? ¿Alguna otra cosa que se les haya atorado ahí al hacer sus ejercicios? Que les digo, todos son cuestión de conceptos, ¿no? Aquí no tienen que inventar operaciones ni cosas que no sepan hacer. Todo es lo que sabemos hacer, todo es lo que tenemos que hacer. Entonces, así como hacemos nosotros nuestras operaciones cotidianas, así es esto. Y además es muy simple porque todo lo estamos reduciendo a sumas y restas. Si ven aquí no estamos metiendo, no que si Fourier y que si ¿cómo se llama? Integrales y derivadas y que si los 4 pasos y que si las integrales no sé qué y uy no, aquí no estamos metiendo nada. A ti aquí no te interesa si es la transformada larga de Fourier o la corta de Fourier o la quién sabe cuál y no, solo que sepa sumar y restar. Y sumar y restar bien. Y luego pues simplemente pues o haces una suma o si es una retroalimentación, no tienes que pensar ni nada, simplemente identifica, copia y pega en la formulita, ¿verdad? Y ya, eso es todo. O sea, solo necesitas saber contar, sumar, poder identificar, copiar y pegar en la fórmula que le corresponde. Es todo lo que hay que hacer. Si ven, no hay que hacer nada del otro mundo. Quitar lo que me estorba, hasta ver, tú tienes tu plantillita, que son tus reglas, para que verifiques que la forma que tiene el diagrama sea la misma que tiene la plantillita. Hasta que tenga esa forma es que puedes reducirla como dice la plantillita. Mientras no tenga la forma que dice la plantilla, no la puedes reducir. Entonces es importante que tengan por un lado, si todavía no se memorizan las reglas o no las entienden, bueno, no pueden identificar, pues sí, que tengan a un ladito sus reglitas y luego identifiquen qué formita es cada vez que hacen una regla, cómo deben completar y eso es todo. O sea, no hay mucho que hacer. Todo esto debe obedecer a quién,
a las operaciones básicas, tal cual como lo hacemos. Pues decíamos, ¿cómo haces una suma? ¿Ok? Pues es, ¿cómo lo haces? Pues así lo haces. Entonces no te metas en cosas que no sabes hacer. Separa todo de manera que tenga la forma que tú quieres. Y aquí, ¿qué es lo que vimos? Pues muy simple. Yo puedo observar que hay quien, lo que yo quiera. Tenemos dos, puedo formar dos retroalimentaciones o puedo formar dos retroalimentaciones y un paralelo o puedo tener dos paralelos y una retroalimentación, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y tú puedes reducir cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, según como lo hayan analizado ustedes aquí, o tienen dos paralelos y una retro, o tienen dos retros y un paralelo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú quieras. Puedes reducir primero lo que tú quieras y después lo que tú quieras, hasta que termines. ¿Qué haces primero? Lo que tú quieras. ¿Cómo lo reduces? Como tú quieras. ¿Cómo haces todo? Como tú quieras, dependiendo de quién, de cómo acomodes o reacomodes el diagrama. Puedes primero formar las figuras que tú quieres reducir, tenerlas bien definidas y luego empezar a reducirlas. O ir moviendo, quitando bloques y ver qué se va formando y lo que se forme primero, eso es lo que reduces. Entonces tú puedes hacer tu estrategia como sea, como siempre lo hacen, pues empieza a reducir como caiga y a ver qué sale, ¿no? Y si te atoras, pues ni modo. O bien, como decíamos en un inicio, establece tu estrategia e ir llevando a cabo poco a poco toda tu reducción. Bien, de su tarea del día, ¿cuál sería? Pues por favor, terminen este ejercicio, que es el ejercicio aquí en 19, ¿sí? Y esa sería su tarea del día, ¿sale? Bueno, entonces ya si no hay más preguntas ni comentarios, entonces nos vemos mañanita. Bye bye. Hasta mañana, profa, gracias. Sí, Hasta mañana. Que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta mañana.